Pero los rangos de guardianes con alas se extenderían pronto. A principios del siglo VII, el Islam colocó una luz propia y distinta sobre los ángeles. Hasta hace poco, la religión de 1 millardo de musulmanes era un misterio para la mayoría de los estadounidenses. Y actualmente una sombra de miedo y sospecha ha sido colocada sobre el rostro del Islam. A pesar de algunas diferencias fundamentales, el Islam comparte un ancestro común con el cristianismo y el judaísmo. El Islam se considera una continuación de la tradición judeocristiana. Cuando lees sobre el Corán, hay constantes referencias a la Biblia hebrea y al Nuevo Testamento. Entonces, los profetas hebreos, los profetas bíblicos y patriarcas, y Jesús y María, son figuras principales en el Corán. Las obras de arte, como estas pinturas de Adán y Eva, ilustran las relaciones. Esta escena en la que se ahogaban los soldados del faraón proviene del Éxodo en la Biblia hebrea. Incluso el bautizo de Jesús es representado con reverencia en la obra de arte musulmana. La herencia común de judíos, cristianos y musulmanes también incluye a los ángeles. En el Islam se cree en los ángeles. Es uno de los principios. Son las características del creyente. Cree en Dios y en el libro, y cree en los ángeles. Por lo tanto, no son secundarios, son centrales. El Corán, la escritura sagrada del Islam, está relacionada directamente con el ángel Gabriel. Gabriel, o Jibrael, como se dice en árabe, es el ángel de la revelación. Y es Gabriel quien le recita el Corán a Mahoma. Recuerden que Corán significa en árabe Gorán, Algorán, la recitación. Gabriel juega un papel sumamente fundamental como el ángel que le lleva el Corán a Mahoma y le anuncia que él es el profeta, que él va a ser el recitador del mensaje de Dios. Es Gabriel quien escolta a Mahoma en lo que se llama el viaje nocturno, un peregrinaje épico por los cielos. En cada etapa, el ángel anima al profeta. Al final, Mahoma se queda a solas, cara a cara con Dios. Para los musulmanes observantes, el ritual de la oración es un medio para ascender a Dios. Los oradores ordinarios se conformaron después de que Mahoma volvió del viaje nocturno. Ellos decían, ¿Dios nos mandó algo? Y él les contestó, sí, les traje estas oraciones. Mediante estas oraciones, van a participar en el regreso a Dios. Y por supuesto, según lo que recen, cada creyente tiene el apoyo de todos los ángeles cuando rezan las oraciones. El Corán, que reconoce a Jesús como profeta, también incluye la Anunciación, el momento cuando el ángel Gabriel anuncia a la Virgen María que va a dar a luz a Jesús. Además, el Corán habla de seres etéreos llamados observadores que se parecen a los ángeles guardianes. Se dice que en el Corán hay observadores y se entiende que el observador es un ángel. Hay un aspecto de Dios, una criatura de Dios, un ángel que está presente en todo paso, tan cerca como la vena yugular, como el Corán se expresa de Dios. Hay un modo de que Dios esté presente en nuestras vidas. Hay tradiciones que dicen cosas como, un ángel baja como cada gota de lluvia. ¿De qué otra forma cae la lluvia del cielo si los ángeles no la traen? Los ángeles son los mensajeros que hacen bajar la creación como la conocemos. El Islam también cuenta con las fuerzas del mal, criaturas conocidas con el nombre de Chayatín o Satanás. Como en la tradición judía, los Chayatín son adversarios de la humanidad, no de Dios.
Los profetas vienen, nos llaman ante Dios, llegan hasta nuestra naturaleza espiritual. Satanás dice, no quieres hacer eso, tienes cosas más importantes que hacer, preocúpate solo por ti. Ignora la dimensión espiritual, mira esta tierra maravillosa, toda esta comida, sexo, control y poder. Así que esto es tensión y el alma vacila un poco. La mayoría de los Shayatins, las criaturas que seducen a la humanidad y la desvían del camino del profeta, son criaturas conocidas como jinns. Este es un concepto coránico. Creo que es más familiar para las personas con las 1001 noches. El genio, ¿no es así? Aladino y su lámpara maravillosa. Él la frota y el genio sale. Así como en las tiras cómicas, es muy buena. De hecho, es una representación de la idea islámica de la maleabilidad de las criaturas jinn. Estas están hechas de fuego, lo que significa que tienen apariencia, pero no es fija. Los ángeles están hechos de luz y no tienen forma. El más destacado entre el jinn y las figuras más cercanas al Satanás del estilo cristiano es el Iblis. Pero en el Islam, la batalla entre el bien y el mal se lleva a cabo en un plano más individual que en un plano cósmico. Iblis, Satanás, es visto como la encarnación mística de todas las tendencias malas en los seres humanos. Los celos, la envidia, el odio, el rencor, todas esas cosas desaparecen con la carrera de Iblis. Definitivamente está bajo el control de Dios, cumpliendo con el trabajo de llamar a la gente por el camino erróneo para que ellos no puedan distinguir cuál es la dirección correcta. Los musulmanes, al igual que los cristianos, vislumbran un juicio final. Sin embargo, la hora final del Islam no es una pelea entre Dios y el demonio expuesta en el libro del Apocalipsis. En el Islam, un ángel llamado Israfil toca la trompeta varias veces, activando la resurrección del mundo. El Corán dice, la tierra es transformada en otra tierra y el cielo pasa a ser otro cielo. Entonces sucede una transformación radical de la naturaleza, del cielo y de la tierra. Durante esa transformación épica, los muertos de todas las épocas son resucitados para que enfrenten el juicio final. Al igual que en el cristianismo, los ángeles participan. Bajan Dios y los ángeles, y luego se lleva a cabo el juicio final, en donde Dios será el juez y los ángeles buscarán a la gente y serán una especie de jurado, como fueron, pero Dios será el juez. Un ángel presenta un pergamino enumerando las buenas acciones de la persona. Otro ángel presenta una lista de las malas acciones. Luego Dios toma la decisión final. A los condenados que se han portado bien se les permite ir al paraíso, el cual el Islam vislumbra como un hermoso jardín. Todos los demás son condenados a estar eternamente en el infierno en compañía de Iblis. Hay otro lazo de unión que une a los ángeles del judaísmo, del cristianismo y del Islam. Generalmente los ángeles contactan a las personas solo cuando los ángeles son muy buenos y están preparados. Sin embargo, no pasará mucho tiempo antes de que otros seguidores de esas religiones diferentes surjan con la misma tentadora idea: usar magia para invocar a los ángeles cuando y donde ellos quieran. Era algo inevitable. Sabiendo que había ángeles y sus poderes estaban por doquier, alguien estaba a punto de preparar una fórmula mágica para contactarlos directamente. Muchos de los hechizos mágicos y encantamientos que evocan a los ángeles tienen sus raíces en historias de los libros apócrifos judíos, llamados libros ocultos. Uno de ellos, el libro de Raziel, lleva su título por un ángel cuyo nombre significa secreto de Dios. Aunque el texto apareció por primera vez en la época medieval, la leyenda dice que se remonta a principios de la creación y hasta a la época de Adán. Según la tradición, esa leyenda mágica que poseemos hoy y que ha penetrado en muchos textos y rituales mágicos y en nuestras creencias sobre los ángeles, regresa al libro original, el único libro escrito totalmente en el cielo y entregado a Adán, el verdadero primer libro.
Este contiene un alfabeto mágico para invocar a los ángeles y contiene muchos encantos para pedirle a los ángeles que realicen algunos experimentos mágicos. Algunos de los hechizos mágicos más populares provienen de una sorpresiva fuente, el rey Salomón, jefe de los hebreos durante 40 años en el siglo X a.C. Salomón es recordado incluso en la actualidad por su sabiduría. Según la leyenda, la gran sabiduría de Salomón le dio poderes sobre los demonios. Los secretos que él aprendió de esos seres sobrenaturales se reunieron en un texto llamado el Testamento de Salomón. Tanto los judíos como los cristianos utilizaron sus encantos. Se decía que varios textos mágicos habían sido escritos por Salomón y estaban circulando y siendo usados por gente que quería invocar a algunas presencias para que los ayudaran a encontrar objetos perdidos, tesoros enterrados, curar enfermedades, conceder bendiciones, hacer maldiciones y esas clases de hechizos. La mezcla de ángeles y magia fue aceptada por los seguidores de la iglesia cóptica, que es el cristianismo nativo de Egipto. Aunque creían en Dios, los cristianos de Egipto también estaban determinados por las religiones antiguas de los faraones. Tenían una larga tradición de más de 3000 años. Diferentes dioses y diosas se enfrentaban. Y de pronto, ya no tenían muchos dioses, ni locales ni personales. Entonces los ángeles eran una respuesta para ellos. El arcángel Miguel, la mano derecha de Dios en la guerra contra Satanás, es considerado uno de los ángeles más poderosos que puede ser invocado mediante la magia. Un texto cóptico llamado Alabanza al Arcángel Miguel incluye numerosos encantos y rituales para invocar al supremo ángel guardián. En el libro se encuentran 21 temas específicos de los que se puede encargar Miguel. Si tienes hijos que han muerto, si eres hombre y has tenido una experiencia de impotencia, si tienes una presencia demoníaca en tu vida, si tus animales no se están comportando bien, si tienes problemas con los negocios, Miguel puede bajar, puede quedarse a tu lado, acompañarte y cuidarte. Miguel puede ser tan fuerte y puede estar cerca de ti. Además está Gabriel, otro ángel invocado para hacer numerosos encantos. El Gabriel que aparece en esos textos es poderoso, extraordinario, con una personalidad más mundana. Tiene estrellas y características cósmicas alrededor de él. Hay cartas circulares porque el lenguaje de Gabriel es el lenguaje de las esferas, el lenguaje de los cielos. No es un Gabriel agradable con el que te sientas a tomar café. Ese ángel es un Gabriel cósmico. Otro texto cóptico, el libro mágico de María y los ángeles, invoca a 9 ángeles diferentes con nombres exóticos como Obiud, Garnabiud y Garnabiel. Algunas veces los nombres son locos e inusuales. No sabemos de dónde vienen, pero después de todo son criaturas locas e inusuales, por lo tanto, a veces tienen nombres espectaculares e inusuales, y por lo tanto están aquí. El texto por sí solo, escrito en el idioma cóptico antiguo de Egipto, invoca a los 9 ángeles en grupos de 3. Obiud, Garnabiud y Garnabiel. Los 3 ángeles guardianes que cuidan el cuerpo de Jesús, cuiden también mi cuerpo. Todas las necesidades y enfermedades que tenemos no pueden resolverse con los doctores y las enfermeras, los empleados y los banqueros y otros. Así que podemos recurrir a esos ángeles. Por lo tanto, tener a esos poderosos ángeles guardianes con nosotros es tener un dinamo de fuerza con nosotros y para convertirnos en un dinamo de fuerza. La tradición de invocar a los ángeles mediante la magia es compartida con el Islam, aunque sus escrituras no son tan bien conocidas como los textos cristianos. Sin embargo, parece que se está trabajando sobre los principios familiares. He visto muchos libros mágicos
Es cierto que generalmente parte de las fórmulas que dan para realizar ciertas cosas ayudan a encontrar esposo, a curar algunas enfermedades y a veces a invocar a ciertos ángeles. En la literatura mágica hay proliferación de los nombres angelicales. Cada uno de los nombres, mencionar a un ángel tiene una función específica en términos de curación o para hacer cualquier otra cosa. Mientras muchos hechizos buscan ayuda de los ángeles buenos, a veces se usa magia para rechazar a un ángel peligroso. Un ángel como Lilith, la chica mala del jardín del Edén. Según la leyenda, cuando Adán dejó a Lilith por Eva, Lilith juró que mataría a todos los descendientes de Adán y Eva. Durante muchos siglos, por cada infante que moría, se culpaba a Lilith. Para alejarla, se colocaban amuletos mágicos como este del libro de Raziel en la cuna del niño. Otros amuletos invocaban a 3 ángeles que defendían a Adán y a Eva de Lilith. El libro del ángel Raziel tiene dibujos de los 3 ángeles, dibujos diagramáticos. Sus nombres son Sinoi, San Sinoi, Samangluf. En el cristianismo bizantino, uno de ellos es llamado San Sisinius. Toda la idea se remonta a la antigua Mesopotamia, así que este es un caso donde las culturas se encuentran y adoptan seres angelicales de una cultura y otra para enfrentarse con un problema que forma parte de la vida real. Incluso actualmente se dice que los ángeles intervienen cuando la vida de un niño está en peligro. Simplemente pregúntele a la familia Derrick en Chapin, Carolina del Sur. Como la mayoría de los niños de 5 años, a Kenley le encanta jugar. Es difícil creer que pasó sus primeros días en la Tierra luchando entre la vida y la muerte, ya que nació 3 meses antes de lo esperado. Generalmente, uno de 4 bebés en la condición de Kenley muere. Tenían un neonatólogo que habló con nosotros y nos habló sobre los riesgos. Fueron muy claros sobre lo que pasa en el peor de los casos cuando se está en esa situación. Entonces, lógicamente que nos asustó mucho. Kenley pesó 900 gramos. Fue colocada en una incubadora a temperatura controlada y conectada a muchos monitores. Si dejaba de respirar o si el corazón dejaba de latir, el monitor se apagaba. En ese momento entrábamos en pánico, las enfermeras iban a ver y no había nada. Luego venían, le golpeaban el pie, todo volvía a la normalidad y ella empezaba a respirar. Pero estábamos muy asustados, no sabíamos qué pensar ni qué esperar. Para Sherry y Rocky Derrick, solo había una tarea más difícil que ver a Kenley en su lucha por vivir, tener que dejarla todas las noches en el hospital. Siempre le pasaba la mano y rogaba que si lloraba, tenía miedo o necesitaba que la cargaran, alguien estuviese para hacerlo. Y que si las enfermeras o los médicos estaban muy ocupados, Dios la cargara para que ella sintiera que unos brazos la estaban cuidando. Luego de estar 10 semanas en el hospital, Kenley se fue a casa. Sin embargo, fue a la edad de 3 años que su médico dijo oficialmente que era saludable. También le decía la bebé milagro. Fue luego cuando la familia sospechó que Kenley había tenido unos inesperados amigos de las alturas durante esos primeros días peligrosos. Esa idea hizo que Kenley le preguntara a su madre por los ángeles que cuidan a los niños. La pregunta fue que si recordaba que los ángeles me habían cuidado, porque ella cree que todos tenemos ángeles que nos cuidan. Ella dijo que recordaba a los ángeles que la cargaron cuando ella era una bebé. También recuerda que eran hermosos y muy suaves, y que la cargaron. Los encuentros con los ángeles, misteriosos y sobrecogedores, como el mencionado por Kenley Derrick, se remontan a miles de años, a la época bíblica.
Pero durante los últimos 500 años, la ciencia y la industria siguen cautivando la imaginación de la humanidad. La fe en las criaturas con alas ha desaparecido. Los ángeles y los demonios han sido degradados a un mundo dirigido por los dioses de la tecnología.